En Radio Intereconomía, La Fábrica de Inversores, con Félix Fuertes. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, otro sábado más a la 1 de la tarde en la Fábrica de Inversores de Radio Intereconomía y trayendo pues siempre contenido de calidad con formadores e informadores, analistas, gestores, inversores, profesionales, traders que llevan muchísimo tiempo realizando su actividad, que además tienen mucho que contarnos y a los que agradecemos de todo corazón que estén aquí dedicándonos una horita en este sábado que podrían estar ahora mismo tomándose el aperitivo, pero no, están aquí con nosotros, cosa que bueno, es pues suerte que tenemos. Como siempre, sabéis que venimos con una temática muy específica que vamos a desarrollar hoy y nos vamos a centrar en la parte del marco mental y la psicología, y alguien, en cuanto me escuche decir esto, dirá: ¿qué coñazo? ¿Me cambio de emisora? Pues nada más lejos de la realidad, por favor, quedaros, porque todos los tips, las experiencias, las anécdotas, nos vamos a ir a la parte práctica, a cómo nos sentimos. No vamos a entrar en estudios clínicos, no vamos a entrar en la teoría, vamos a contaros la realidad de lo que hemos vivido en los últimos 10 años, así que quedaros con nosotros porque es espectacular y venimos con dos invitados de excepción que bueno, vienen a marcar la diferencia. Este es el penúltimo programa, ya va acercándose el verano, así que nos despedimos con fuerza. Empezamos. Estás escuchando La Fábrica de Inversores con Félix Fuertes en Radio Intereconomía. Aquí seguimos en la Fábrica de Inversores y no os preocupéis, seguimos hablando en español, somos españoles, seguimos en España, básicamente todos los programas ya sabéis que arrancamos con una canción de regalo y una canción de despedida para todos y para nuestros invitados, y bueno, pues qué mejor que hacer una referencia a una canción japonesa que básicamente es el país de la psicología y el mercado y el marco mental, ¿no? Ya sabemos que bueno, los japoneses son famosos por su estabilidad emocional. Vamos a comenzar este programa presentando a nuestros invitados, que son extraordinarios y lo veréis bien, lo veréis. O sea, de hecho es que aquí no hago el clickbait de quédate hasta el final porque vas a encontrar X o Y o porque vas a escuchar esto te vamos a resolver. No, aquí lo que vas a ver es desde principio al fin muchísimo valor y muchísimo contenido traído de dos profesionales que vais a conocer. Uno de ellos es Mike Sánchez, ya ha estado con nosotros anteriormente, cofundador de la Escuela de Formación en Inversión.com y actualmente gestor profesional y trader con más de 10 años de experiencia y trabajando en una firma propietaria muy conocida, que dejaré que él sea el que lo diga, pasando también por otras instituciones de inversión. Así que muchísimas gracias, Mike, por estar hoy con nosotros, caballero. Es un placer, Félix, estar aquí con vosotros una vez más. Y por otro lado tenemos a Víctor Urrutia, le tengo con una C que me recuerda mucho, hablando de mangas, al manga de One Piece, ¿no? Donde ponen la D ahí entre medias. Pues bueno, Víctor C. Urrutia, trader también con más de una década de experiencia, actualmente también tiene un canal de YouTube que se llama El Psicólogo del Trading, por lo cual pues podréis deducir vosotros mismos, ¿no? Es psicólogo también, se dedica a ello desde hace muchísimo tiempo y ayuda a muchísimas personas a crecer, sobre todo a crecer, porque la cabeza es lo más importante. De hecho, haciendo una pequeña reflexión, que la haré después, porque si no me alargo, ya sabéis cómo soy. Primero le voy a dar la bienvenida a Víctor. Muchas gracias, caballero, por estar conmigo. Es un placer, de verdad, Félix. Gracias por invitarme y espero que os lo paséis bien escuchándonos un poco charlar sobre psicología y sobre trading. Bueno, principalmente debemos tomar en cuenta que el ser humano es el que toma las decisiones de inversión o el que toma las decisiones de trading. Ya sabemos que se pueden automatizar,
Pero aunque se automaticen, también perdonad, tiene que haber un componente de desarrollo algorítmico, un componente de investigación previa que lo hace un ser humano. E incluso ahora con la inteligencia artificial también se establece o se expone que la inteligencia artificial puede sustituir la discreción, ¿no? La manualidad en el trading e incluso la investigación o el research por parte del humano, que detrás, nada más lejos de la realidad. Tiene que haber un ser humano que también ayude y oriente y lleve por el camino adecuado a la inteligencia artificial. Por tanto, al final siempre va a haber un ser humano detrás, con más o menos psicología, o más o menos estrés. Y esto es uno de los puntos clave que forma parte de nuestra biología, forma parte de cómo somos, de qué compone nuestro cuerpo, haciendo un poco referencia a los 3 puntos fundamentales que tenemos que intentar cuidar para poder, pues, mantenernos siempre en la edad y mantenernos activos y no caer en potenciales problemas a futuro, como pueden ser, pues, derivados de problemas mentales, como puede ser el Alzheimer o algunas demencias, o la demencia. No sé si la verdad es que no soy médico, alguien podría estar diciendo, dice Félix algunas demencias, cuando es demencia secas y ya está. Bueno, el caso es, no quiero entrar en ese punto. Cabeza, intestino y hormonas son lo que rigen las decisiones que tomamos día a día. Y el trading no es diferente y, por tanto, pues vamos a tratar este tema hoy y vamos a verlo desde el punto de vista de anécdotas. Antes de nada, Mike, Víctor, me gustaría que me contáis un poquito sobre vosotros, que me gustaría saber de dónde venís, por qué debemos confiar en vosotros. Ya sabéis que, lo habéis dicho, ¿no? Lo habéis dicho antes del programa, ¿no? Que me ha hecho gracia, que sois muy antifreudianos, no sois muy amigables, no sois muy favorables a la pseudoconsciencia, pero yo sí que soy descartiano, que es que dudo de todo, lo siento, y entonces voy a plantear la duda constantemente, hasta que no pueda plantearla más, porque no se pueda plantear más dudas. Entonces, pues bueno, simplemente planteo la duda de por qué debo confiar en vosotros. Alguien diría, si los has seleccionado tú, los has invitado tú. Bueno, igualmente quiero que la audiencia también sepa de dónde venís y por qué confiar en vuestro criterio. Podemos empezar por el mismo Víctor. Bueno, pues la verdad, la pregunta de por qué confiar en nosotros, o en mi caso, por ejemplo, yo creo que nadie debería... Una de las premisas, además, que siempre intento tratar cuando hablo con alguien que se dedica al trading, y también creo que es extrapolable a cualquier ámbito de la vida, es en el de tener la capacidad de autocrítica para saber seleccionar a quién quieres escuchar, ¿no? Sobre todo cuando quieres aprender un tipo de disciplina concreta o un tipo de actividad en tu vida diaria. En parte, la psicología a la que yo me dedico, que es la cognitivo-conductual, se dedica a eso, a intentar trabajar cómo una persona puede cambiar sus pensamientos hacia algunos que sean mucho más saludables, que sean más constructivos hacia su propia persona, y lo llevo al trading. Entonces, cuando pienso en cómo poder expresar lo que hago yo, o lo que intento proyectar al venir a espacios como el que tenéis aquí, es simplemente que la gente entienda que el trading es una actividad de alto riesgo, tanto para la economía como para la salud mental, y que estar acompañado, en este caso, no digo que sea por mí, sino por cualquier tipo de profesional de la salud para mental. La economía personal, dices, ¿no? Sí, correcto. Me refiero a las finanzas propias, ¿no? El hecho de que mucha gente piensa que el trading simplemente tiene altos riesgos y altos beneficios para la propia cartera, ¿no? En este caso, para nuestro propio dinero, pero también tiene otro tipo de variantes multifactoriales, como son la salud mental, como son los hábitos saludables, que también se tienen que tener en cuenta, y ahí aparece la figura del psicólogo, y eso es lo que hago yo, básicamente, intentar orientar un poco en esa dirección. Bueno, ahora te lanzaré una pregunta que es: ¿qué vino antes, la psicología o el trading? Primero creo que fue el trading, la idea, o sea, el germen fue el trading, pero la profesionalización, la especialización fue primero en psicología y después el trading. Es curioso, por contar una anécdota, yo impartía clases en el AI Business School, en la incubadora que tenían, y me acuerdo que los candidatos a emprendedores, digo candidatos porque todavía seguían pensando qué emprender, me acuerdo que me preguntaban qué era lo mejor que podían hacer para poder saber, o para poder empezar a emprender. Yo les dije que lo mejor que podían hacer era hacer trading, porque básicamente toda la parte emocional inicial que iban a sentir, sobre todo en la presión de la creación de producto y comercializarlo y elegir bien la estrategia, era muy parecido. Luego ya pues entra el ser humano, el componente del ser humano que a veces pues no se puede controlar, ¿no? Mike, cuéntanos sobre ti. ¿Por qué debemos confiar en ti a pesar de que has estado en este programa antes?
Sí, bueno, me imagino que ya me habéis escuchado alguna vez. Yo llevo ya 10 años, van a hacer 11 este año ya, en los mercados financieros, operando, invirtiendo. Yo empecé como profesional, efectivamente, en una firma de inversión hace ya, bueno, en el año 2017, que era Maverick Trading, y luego, bueno, pues a partir de ahí me fui desarrollando cada vez más y más estrategias para operar distintos activos, y bueno, pues ahora mismo puedo decir que estoy orgulloso del recorrido que llevo y, bueno, intento dar todo lo que sé e intento ofrecer todos los conocimientos que puedo y más, siempre dándolo todo a todos los clientes y a todos los alumnos de la Academia de Formación en Inversión, de la cual tú también eres cofundador. Y nada, pues estoy muy feliz de haber hecho todo este viaje y, bueno, y lo que nos queda, ¿no? Todavía queda mucho. Bueno, no me lo puedo creer que no me haya presentado a mí mismo. Todo el mundo debe saber que soy Félix ¿Verdad? Fuertes, el fundador de formacioneninversión.com, y bueno, no voy a darme mucho bombo. Los protagonistas sois vosotros. Me gustaría lanzaros la pregunta del millón, ¿no? Porque además lo ha dicho Víctor y me ha llamado tanto la atención que pienso que alguien estará incluso llegándose a plantear esta pregunta ahora mismo. ¿Por qué Víctor dice que es tan dañino para la salud y para la economía personal de una persona o incluso de una familia? ¿Por qué elegir el trading entonces? ¿Por qué consideráis que el trading tiene sentido y no buscar otro tipo de generación de ingresos, ¿no? Me lo invento. Comprar Bitcoin, por ejemplo. Si quiere, Mike, hace los honores de abrir el debate. Bueno, yo puedo decir al final que este oficio, porque lo es, hay gente que se lo toma como un hobby, ¿no? Y eso está, bueno, me imagino que bien, según cada uno. Pero realmente este oficio yo considero que al final del día no es para todo el mundo. Al final del día necesitamos tener unas capacidades que no considero que sean intrínsecas, es decir, que por supuesto si hay alguien que tiene un talento o tal, y luego ya a partir de ahí puede desarrollar habilidades y capacidades, no, le va a ir muy bien si son las correctas, pero sí que es cierto que al final del día el trading nos paga un peaje importante a nuestra salud mental si no sabemos poner límites, si no sabemos poner reglas, si realmente no nos trabajamos primero nosotros mismos. Entonces, por eso es que estoy muy de acuerdo que uno de los puntos más importantes es eso, es trabajar el marco mental, tener las creencias adecuadas sobre este oficio, saber qué es esto realmente fuera de lo que pueden ser bueno, las especulaciones o no, todo lo que pueden decir en redes sociales sobre el trading y todo lo que se dice por ahí, ¿no? Pues es la mejor forma de ganar dinero. Yo considero que es la forma más rápida de ganar dinero. La forma más rápida de perder dinero, ¿no? La forma más rápida de ganar dinero, pero también la forma más fácil de perderla. Entonces, claro, eso implica lo que decimos, tener unos conocimientos, por supuesto, porque sin conocimientos no vamos a hacer nada, pero también tener unas capacidades y trabajar mucho el marco mental, trabajarnos mucho nosotros mismos fuera de las pantallas. Las pantallas deberían ser luego ya algo secundario. Y lo último, ya los botoncitos de compra-venta, ¿no? Totalmente. Sí, yo pienso igual. ¿Diríais que tiene relación? Es que esto es interesante, ¿no? Lo que acaba de decir Mike, porque al final no es una cuestión de trading, o sea, yendo más a la relación con el dinero, ¿no? De cada persona. No es tanto quizás la actividad del trading lo que aún así me gustaría saber, conocer también la opinión de Víctor de por qué el trading y no otro tipo de gestión, ¿no? Porque tenemos muchas formas de gestionar. Pero incorporo esta pregunta, ¿no? ¿Por qué consideramos que el trading, la actividad del trading, es realmente lo que genera estrés y tensión cuando podría llegar a ser su relación con el dinero? Es decir, que nosotros podamos hacer trading y veamos el dinero moverse muy rápidamente, porque si me pongo en la piel de un administrador de una empresa que gestiona una tesorería determinada, si esa persona no está acostumbrada porque tiene muy poca edad, tenemos casos de sociedades que han sido escándalos en el último mes y medio, que han salido en medios de comunicación, donde en apenas 3 años se han fundido 20 millones de euros y no han salido ni siquiera al mercado con un producto. Entonces, la opinión que me surge a mí es, vaya, entonces a lo mejor no es una cuestión de trading o no trading, o de una cuestión de gestión o no de gestión. La cuestión es más el que ve los 20 millones y dice, bueno, pues tengo aquí un margen de sobra para poder gastar y si pierdo, pues no pasa nada porque puedo ganar más arriesgando más y puedo invertir más y arriesgando más. Entonces, al final, quizás sea más
la relación del dinero y no la relación del trading. Pero bueno, primero lanzo la pregunta de por qué el trading y no otro tipo de gestión, ¿no? Sobre todo para que quien esté escuchando y se esté planteando tenga dudas o incluso haya querido informarse en algún momento dado de todo esto, ¿no? De las diferentes formas que hay de generar ingresos con los propios ahorros, pues bueno, entender también por qué esta actividad podría tener sentido para esas personas. Sí, yo, por ejemplo, intentaré darte una respuesta que sea válida para las dos preguntas, si te parece, porque creo que puede haber un nexo común, y es que creo que muchas personas no hacen el trabajo, por así decirlo, o no destinan los recursos suficientes a definir su perfil cuando hacen trading, ¿no? O cuando hacen algún tipo de participación en los mercados. Con perfil me refiero a perfil psicológico. Siempre hablaré desde mi especialidad, no quiero meterme en otros ámbitos que no me pertocan, pero yo me he dado cuenta a lo largo de estos años que mucha gente se enfrenta a los mercados o participa en los mercados de alguna manera directamente por el primer canal de comunicación que tiene hacia ellos. Entonces, la primera interacción con algún tipo de participación en los mercados, ya sea inversión pasiva, activa, en renta variable, que sea inversión a largo plazo, no importa. Quiero decir, lo primero que se encuentran son aquello con lo que se quedan, en lugar de valorar si realmente ese entorno o ese contexto es el válido para ellos según sus habilidades. Porque creo que antes Mike decía algo muy interesante, y es que quizás hay que pensar que si realmente como traders o como participantes en los mercados tenemos ciertas condiciones innatas o inherentes a nosotros mismos, o si realmente eso se puede desarrollar, ¿no? Con el tiempo, con las habilidades. Yo soy partidario de encontrar ese equilibrio de grises en el que hay ciertas personas que son más propensas a desarrollar sus habilidades desde un punto de la innatez, de tener sus condiciones innatas en algún tipo de participar en los mercados. Quizás tú eres muy bueno para el trading, entonces encuentras en el trading cómo desarrollar tus habilidades de forma excelente. Pero en cambio, si eres alguien que quizás se le da mejor la inversión a largo plazo, por ejemplo, como decías tú en criptomonedas, y te estás dedicando al trading porque es el primer contacto que has tenido con los mercados financieros, estás desajustando, por así decirlo, tu entorno más válido. No estás trabajando correctamente el camino adecuado al que tendrías que ir según tus características iniciales. Yo he visto mucho error ahí. Muy poca gente destina recursos en hacer ese primer ejercicio de validación de mercado, por así decirlo. De, oye, ¿cuál es mi perfil? ¿Cuáles son mis, por ejemplo, niveles de tolerancia al riesgo? ¿Cuáles son mis condiciones contextuales? ¿Mi economía cómo está desaneada? ¿Qué habilidades tengo en mi entorno real, por así decirlo? Real me refiero fuera de los gráficos. ¿Son esos trasladables? ¿Son habilidades trasladables directamente al trading? ¿O son más quizás comunes en otro tipo de participación en los mercados? Entonces yo te diría que por ahí iría un poco la cosa. También es no tanto, o sea, porque es interesante este punto también. Al final, si esa persona o ese individuo, ¿no? Pues decide que quiere hacer un tipo de actividad determinada y está muy empeñado o empeñada porque cree que siempre en su vida trabajando duro y yendo hacia ese punto en particular lo ha logrado. Pero claro, luego cuando tú comentas de que tiene que definir su perfil, en este caso su perfil psicológico, se puede llegar a dar incluso cuenta de que a lo mejor no es para ella o para él, pero aún así está empeñado en hacerlo. Y entonces aquí hay una diferencia entre lo que tendría que hacer y lo que quiere hacer, ¿no? Es decir, lo que deriva en lo mejor para esa persona y lo que acabaría teniendo que hacer finalmente, ¿no? ¿Tienes detractores sobre este pensamiento? Es decir, ¿hay alguna contrariedad? ¿Hay algún problema? Porque claro, me resulta muy interesante este enfoque. Al fin y al cabo, si esa persona debe diseñar su perfil, nosotros, por ejemplo, lo que trato siempre de explicar es que uno debe siempre tener en cuenta cuál es su perfil de riesgo. Antes de incluso de su perfil psicológico, porque pienso, bueno, si tú en tu vida no has invertido ni siquiera en un inmueble, no tienes el dinero guardado debajo del colchón o directamente siempre has hecho lo que te han dicho o lo has puesto en bonos de renta fija y nunca lo has movido de ahí, pues es que ya entiendo perfectamente cuál es tu perfil de riesgo. Si te metieras en un fondo de renta variable o te pusieras a hacer trading, en cuanto veas tu cartera caer, primero en términos absolutos, que es decir, que en cuanto veas que pierdas 200, 300 euros sobre a lo mejor una cuenta de 10.000, pues lo primero que vas a empezar a pensar es que esos 300 euros son un billete de avión y además son la compra de la semana y el colegio de mi niña de este mes, ¿no? Entonces, ahí primero ese apego, ¿no? Pero segundo, que luego cuando ya empiezan a verlo en términos relativos, en términos porcentuales, tampoco son capaces de aguantarte un 20 o un 30% de caída. Estamos hablando no de trading quizás, sino de comprar un fondo, una acción concreta,
pero bueno, en el caso de trading también se lo pueden encontrar, ¿no? Porque se sobreapalanquen, porque, como bien he dicho, al final creo que el problema no está en la misma actividad del trading, que el trading es comprar y vender, el comercio como tal, sino en el concepto más de apalancamiento sobre apalancamiento, entender el endeudamiento y comprenderlo no solo desde un punto de vista teórico, sino también comprender hasta qué punto eres tú capaz de llegar. Y ahí es donde ya creo yo, desde mi punto de vista, que entraría o debería empezar a aplicarse ese perfil psicológico, ¿no? Es decir, ya en el punto en el que esa persona diga, bueno, pues hasta dónde soy capaz de aguantar viendo cómo gano dinero, cómo pierdo, cuántas rachas ganadoras aguanto, cuántas y sin irme a las nubes. Porque luego también está el tema del autosaboteo, ¿no? O sea, es decir, hay tantas cosas que tocar aquí que, claro, te lanzo esa pregunta, ¿no, Víctor? ¿Hay alguien que te haya llevado la contraria en este pensamiento? ¿Hay alguien que haya dicho, no estoy de acuerdo con lo que dices, Víctor, creo que no es tan importante intentar definir el perfil de clínico o psicológico de esa persona para saber dónde enfocarse y cómo hacerlo en el trading? Sí, yo además te diría que no solo una persona, sino es un colectivo entero. O sea, me refiero, al final, yo lo que me doy cuenta, y no sé si lo compartís, y las redes sociales, ya sé que es una temática muy también un tópico muy generalista y muy fácil de acceder a él, lo estoy cogiendo como un hombre de paja muy sencillo, pero yo hace poco estoy viendo a un chico, por ejemplo, que está haciendo muy famoso aquí en habla hispana, que está haciendo un meme que ve en una cafetería a 1000 euristas. No sé si lo habéis visto. Y de gente con panza. Entonces, sí, ¿no? sí. Bueno, la gente lo puede buscar, tampoco quiero darle mucho bombo, pero tiene que ver con expectativas, ¿no? Entonces, cuando hablo de perfil psicológico, me refiero a que mucha gente pone por delante las expectativas de lo que querría ser a nivel utópico ante lo que realmente puede lograr según sus características. Y esto parece un mensaje pesimista, cuando es todo lo contrario. Lo que estoy intentando es evitar frustraciones futuras, porque hay muchos estudios que hoy en día avalan, y cuando digo muchos estudios también parezco un cuñado porque podéis buscarlos, no los tengo aquí, los tenía que buscar. Tú como algún político que otro, que no voy a Sí. mencionar, con los datos, Víctor. Correcto. No, lo digo de verdad, ¿eh? O sea, hay muchos estudios que avalan esto a nivel psicológico, en el que han visto que en grandes muestras de población, cuando en el largo plazo, a nivel transversal, si tú te das cuenta de que las expectativas que tienes sobre tú a nivel vital, ¿no? A nivel laboral o a nivel emocional, a nivel físico, se alejan demasiado de tus hábitos actuales, de tus condiciones genéticas, de quién eres, porque te estás fijando en un elemento de referencia que cumple con otro tipo de criterios que no son iguales a los tuyos. Es como la frase esa, no sé quién la dijo, creo que fue Einstein, que decía que tú le estás obligando a un pescado o un pez a subir a un árbol, ¿no? Entonces, no tiene ningún tipo de sentido que le pidas a alguien como a ti mismo que desarrolle unas ciertas habilidades y unas ciertas características hacia la excelencia cuando quizás no es tu ámbito. Si no haces ese ejercicio primero, por mucho que las expectativas que tienes sobre ti y sobre lo que puedes lograr sean correctas, quizás no son correctas en ese ámbito concreto. Por lo tanto, estarías perdiendo tiempo, estás perdiendo tus recursos, estás malgastando parte de tus recursos intelectuales, emocionales y monetarios en una actividad que quizás no te corresponde. Ese es el punto, ¿no?, de ese perfil psicológico, que si destinas primero tiempo en hacer ese tipo de análisis privado, personal, introspectivo, luego quizás el camino, aunque parezca una pérdida de tiempo al principio, te puede ayudar a cortar luego tu camino hacia ese éxito tan deseado. Entonces, sí, la respuesta es que sí, que claro, por supuesto, hay mucha gente en contra de eso. Claro, yo un poco lo que interpreto de lo que estás comentando es que y esto es muy interesante lo que acabas de decir, ¿eh? Y me gustaría saber la opinión de Mike, pero es muy interesante lo que acabas de decir y todo el mundo debería tomar nota ahora mismo de lo que has dicho, y voy a hacer un pequeño resumen rápido, ¿no? Pero básicamente yo lo que he entendido de lo que has dicho es que esa persona tiene que entender que para lograr su objetivo, el objetivo, la expectativa, porque desafortunadamente nos seguimos moviendo por expectativas y aunque luchemos por ser robots, desafortunadamente siempre vamos a tener expectativas, y de hecho tiene sentido que existan, porque debemos establecer objetivos, intentar que sean ambiciosos pero alcanzables, y no subirnos a los laureles ni ponernos a plantear pues, eventualidades que probablemente estén muy lejos de la realidad, como por ejemplo pues, conseguir 1 millón de euros en menos de un mes, o sea, rápidamente, o sea, al final hay siempre que también establecer un espacio temporal, pero en base a esas expectativas, que esa persona que está pensando a lo mejor en entrar en el mundo del trading y hacer gestión o activa o lo que es especulación,
que sepa que hay muchas formas de alcanzar el mismo objetivo. Hay tantas formas de alcanzar el mismo objetivo que no deben tener que sujetarse a un solo objetivo, sino que pueden hacerlo de diversas maneras, ¿no? Y que al final todos los caminos se acaban llevando a Roma. Este es una de las premisas, y me encanta que lo hayas dicho, porque esta es una de las premisas que yo estuve viviendo en Israel casi 2 años, y uno de los puntos de los que vine, ¿no? de toda la experiencia de haber trabajado en un broker y de haber trabajado en el capital riesgo, es que llega a un nivel en el que me di cuenta de por qué todavía se seguía creyendo a muchos formadores o a muchas personas que al final acababan enseñando trading, porque se les acababa creyendo que su método era el único que existía, ¿no? Y no me acababa de cuadrar, no lo entendía. Y además es que tenía amigos que me decían, tengo un amigo que me llegó a escribir que me dijo que se había gastado hasta 100.000 euros en formaciones, que yo dije, ¿cómo es posible? O sea, no lo entiendo. O sea, la formación, hay que pagar por la formación porque es el tiempo del formador, pero hasta ahí hay un límite. Es decir, debería haber una forma previa y me parece muy, muy, muy potente lo que estás comentando, y de hecho te preguntaré ahora, Víctor, cómo realmente puede hacerlo alguien, es decir, qué vías o qué canales debería seguir para poder desarrollar su perfil psicológico antes incluso de plantearse entrar en el mundo del trading. Pero básicamente está la amalgama del ruido de la formación, donde no sabes de quién te puedes llegar a fiar, quién te va a aportar el mayor valor, y al final lo único que puedes hacer básicamente es confiar en los resultados de esa persona, pero al final esos resultados no garantizan que tú vayas a tener los mismos resultados, desafortunadamente. Y de hecho esto es una pregunta que le lanzo a Mike antes de entrar contigo de nuevo, Víctor, que es básicamente el concepto del marco mental. Porque básicamente ese es el problema principal de no conocer realmente que existen 100.000 caminos diferentes para alcanzar el mismo objetivo, y por tanto nos dispersamos, no nos centramos, no llegamos a trabajar realmente lo que tenemos que trabajar, que es un único camino, hacerlo muy bien, ser expertos en ese camino y que encaje perfectamente con nuestro perfil previamente analizado y establecido, sino en vez de lanzarnos por la primera metodología que nos encontramos en el camino, y que desafortunadamente pues que hay un momento dado en el que incluso el mismo usuario o el mismo alumno o el mismo cliente se acaba desincentivando aunque gane dinero, porque piensa que todavía puede ganar más dinero, ¿no? Entonces, toda esta amalgama psicológica sin definir deriva muchas veces en que hay muy pocas personas que sean consistentes en el largo plazo, precisamente por este motivo. Entonces, bueno, te lanzo la pregunta, Mike, y luego volvemos con Víctor. Sí, o sea, yo al final creo que, como bien decía Víctor, si nosotros realmente como decíamos antes, nos conocemos bien a nosotros mismos, sabemos cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Tenemos unas expectativas que están lo más ajustadas también, como dices, ¿no? A unos objetivos que sean alcanzables, realmente alcanzables. Si estamos hablando de trading, pues queremos a lo mejor decir, bueno, ¿cuáles son mis objetivos al principio? ¿Es ganar dinero o es aprender, conocerme a mí al máximo, desarrollar al máximo mis habilidades, coger una gran cantidad de datos y sobre esa gran cantidad de datos elaborar una estadística y luego ya después ver si realmente hay una ventaja competitiva aquí o no, ¿no? Ese tipo de cosas. Luego está la parte, por supuesto, del perfil de riesgo, que yo, por cierto, además coincido en el que antes de llegar a qué perfil de riesgo tengo es conocernos a nosotros mismos, repito. Es decir, yo estoy preparado para asumir el riesgo en el mercado financiero, en los mercados financieros haciendo trading, invirtiendo a largo plazo. Si lo hago haciendo trading, entonces tengo que asumir que, bueno, probablemente la volatilidad que hay en mi cuenta de resultados, ¿no? en mi P&L, va a ser bastante grande. Va a depender, por supuesto, del sistema, pero voy a entender que va a ser así. Aunque luego haya un montón de estrategias que a lo mejor puedan mitigar un poco esa volatilidad o no. A lo mejor también son más importantes otros aspectos, como, por ejemplo, la parte que concierne a la inversión a largo plazo, a esa capacidad analítica que yo pueda tener tranquilamente en mi casa viendo balances de empresas. Y digo, pues a lo mejor eso es lo que a mí me viene bien. Más estar tranquilamente tal, en mi casa haciendo value investing, ¿no? Bueno, ahí está el componente de tiempo, ¿no? Que además que otra vez volvemos a hablar de conocerte a ti mismo, porque cuanto más tiempo o menos tiempo le dediques, también va un poco en un componente personal.
Si a nivel psicológico no eres capaz de aguantar enfocado mucho tiempo o quieres las cosas lo más rápido posible, intentar llegar a las conclusiones lo más rápido posible porque quieres abarcar mucho, eso también es un problema, ¿no? O sea, la verdad es que esto es fascinante. O sea, yo creo que estoy alucinando. Estamos sacando aquí temas. Bueno, perdona, que te he interrumpido, Mike. No, no, nada, no, en absoluto. Luego la parte del trading también sabemos, como bien sabemos, existe el trading algorítmico, el trading más discrecional. Bueno, pues el trading algorítmico va a estar también mucho más trabajado, ¿no? Antes de meternos a una cuenta real, a trabajar con dinero en real y tal, pues va a estar mucho más trabajado porque vamos a estar haciendo durante meses, componiendo una estrategia, ¿no? Con una serie de indicadores, con una serie de reglas de gestión de posiciones, de riesgo, y eso pues probablemente sea algo que a un trader, a una persona que quiera estar, bueno, que esté entre ambos mundos, entre el discrecional y el algorítmico, pues a lo mejor se decanta más por el algorítmico porque prefiere delegar esa confianza porque se siente más tranquilo delegando esa confianza en un sistema que ya ha probado que en base a un backtesting funciona, ¿no? Tiene una ventaja competitiva. El trading discrecional, en cambio, puede ser más complicado. ¿Lo ha probado Sí. esa persona o lo prueba alguien que te forma, ¿no? Por ejemplo. Claro. Aquí me gustaría lanzarme a haceros una pregunta porque, bueno, primero a Víctor, que le he dejado ahí a medias para consultarle cuál es realmente el orden que tú crees que debería seguir una persona que entra en este mundo. Entiendo que al final es lo que trabajarás con tus alumnos. Y de hecho, desde ese punto de vista, pues teniendo en cuenta que nuestra audiencia ahora mismo son la mayoría inversores retail, o tenemos también ahorradores, personas senior que tienen ya bastante experiencia invirtiendo, pero que les viene bien también conocer todo lo que estamos contando ahora mismo y sobre todo pues ver si han seguido bien los pasos o si tienen consistencia, cómo lo han logrado, si no son consistentes todavía, qué podrían conseguir. Entonces, tomando en cuenta este punto de partida, me gustaría conocer en ambos casos, empezando por Víctor, ¿cuáles son las fases que siguen vuestros alumnos hacia la consistencia? También me gustaría saber si realmente vuestros alumnos alcanzan la consistencia. O sea, me gustaría saber si realmente eso es posible. Porque de aquí deriva mi última pregunta, que de todas formas esta pregunta ya nos va a dar, yo creo que para el resto del programa, que son cuáles son los contras, ¿no?, que os habéis ido encontrando por parte de los alumnos a la hora de trabajar su mindset, ¿no?, su marco mental, y además respetar las fases que tienen que seguir. Porque, bueno, poniendo un par de puntillitas, ¿no? Primero, hablo de alumnos, vuestros alumnos, porque entiendo que estamos hablando del trading, hablamos de la psicología y todo parte de cero. Es un bottom-up, desde abajo hasta arriba. Por lo tanto, pues los alumnos al final generalmente son personas cuyo perfil es que no tienen ni idea, la enorme mayoría, el 99%, el 98%. Y luego tenemos la parte de lo que es el resultado final, que es la extrapolación de realmente de esa consistencia por parte del alumno a un trader profesional, porque realmente tiene la convicción de que quiere lograrlo y va a luchar para conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, primero te lanzo a ti la pregunta, Víctor, de qué cauces, qué fases debería seguir esa persona para poder cerrar ese perfil psicológico. ¿Ese es el primer paso o hay otros pasos antes o hay otros pasos después o es un proceso de formación continua? También, bueno, ¿qué siguen tus alumnos? Perdonad porque me enrollo. No, en absoluto. Yo tengo que hacer un pequeño inciso aquí, por ejemplo, porque en mi caso concreto, entiendo la pregunta y se puede aplicar igual, pero yo no doy formación en sí, o sea, no tengo alumnos, no los considero alumnos, sino que son clientes de sesiones de psicología, en este caso. Entonces, ¿Especializados en trading generalmente? O... Sí, normalmente son traders, o sea, el 98% son traders. Los que no son traders normalmente los derivo hacia psicología clínica, por ejemplo, que no es mi especialidad en este caso. Entonces, cuando yo recibo un caso, por ejemplo, o trabajo con alguien, no tiene por qué ser un trader que viene desde cero, sino que puede ser alguien que incluso es ganador a día de hoy, pero que está experimentando ciertas condiciones inherentes al trading, ¿no? Ya sea el sobretrading o quizás, no sé, lleva mucho tiempo ganando, pero ahora ha caído un drawdown que se está extendiendo demasiado en el tiempo y eso minva su confianza. No sé si la palabra minvar está bien en catalán, sí, perdonad. Es... ¿cómo se dice? Está depreciando su confianza, está disminuyendo su confianza. Sí, lo has dicho bien, ¿vale? Sí, se está aminorando, sí. Sí, exacto. Entonces, los perfiles que yo recibo son muy variopintos.
lo que intento transmitir siempre es una especie de camino psicológico que creo que tiene sentido, por lo que yo he visto a nivel de experiencia, y es lo que te puedo ofrecer, que es, creo que muy poca gente, como te he dicho, dedica ese tiempo y recursos en buscar su perfil psicológico. Ese perfil psicológico se puede definir de forma muy sencilla y es, primero, como tú bien has dicho y como habéis dicho vosotros, es conociendo primero a ti mismo, porque todo el mundo tenemos información previa de nosotros mismos, ¿no? Tenemos una historia personal y esa historia personal se puede trasladar al trading de cierta manera o a las inversiones, que es cuando estoy preparado para perder dinero a día de hoy, es decir, mi economía está lo suficientemente saneada como para poder afrontar lo que me implica el aprendizaje del trading o lo que este negocio implica. Cuando tienes esa respuesta, eso ya te puede ofrecer una amalgama, una especie de abanico de posibilidades, ¿no? Es decir, si tengo más o menos capital, puedo hacer más o menos cosas. Una vez defines eso, pasas al siguiente nivel, que es, vale, y ahora a nivel técnico, ¿qué conocimientos tengo? Tengo conocimientos de programación, sé Python, sé MQL5, sé Easy Language, tengo algún tipo de conocimiento de Excel que me puede ayudar a recoger datos, o tengo que ir hacia una ventana de oportunidad que se basa en el tiempo real. O he trabajado Sí. en el McDonald's toda mi vida. Claro. ¿No? O, por ejemplo, y todo lo contrario, imagínate que es alguien que viene desde la industria directamente, ¿no? Desde la institución, que viene de la banca o lo que sea, y considera que tiene más conocimientos que otras personas sobre algún tipo de factor diferencial a la hora de participar en los mercados, que no tiene por qué ser así, pero quizás esa información te ayuda a desviarte hacia una dirección u otra. Una vez pasa eso, pasa al nivel psicológico, ¿ya? Que es cómo se descubre uno a sí mismo en un entorno psicológico en el que no ocurre lo mismo que ocurre en el mundo real. Es decir, pensad en algún tipo de actividad en el mundo real. Cuando digo mundo real me refiero fuera de los gráficos, que es que sea trasladable directamente aquí. Hay muy pocas actividades en nuestra vida tradicional que sean trasladables directamente aquí. Entonces, eso implica conocerte a ti mismo desde cero en un ámbito al que jamás estás expuesto. Sí, perdona, Félix, no sé si querías decir algo. Nada, te iba a preguntar que si y alguno de esos pocos que te vengan a la cabeza que puedan ser extrapolables al trading. Sí, yo te diría, lo digo muchas veces, que son deportistas profesionales, por ejemplo, jugadores de póker, son algunas actividades que están o incluso profesiones de alto riesgo, que asuman mucha responsabilidad, cargos administrativos de alto, que estén en intermedio entre puestos de gerencia y trabajadores, porque están más expuestos al estrés, a la presión. Ese tipo de trabajos creo que tienen sentido. Y también, sobre todo, aquellos que están más, son trabajos de incertidumbre. Por ejemplo, desde mi punto de vista, he visto que los autónomos que acostumbran a trabajar con clientes, proveedores y sus ingresos fluctúan mes a mes, tienen más capacidad para trasladar ese tipo de asunción de riesgo mensual que los que trabajan por cuenta ajena, es decir, en una empresa que reciben un sueldo mensual, porque no están acostumbrados a pensar en términos de probabilidad o en términos de gasto-ingreso. Entonces, eso son habilidades que se pueden trasladar, pero son muy pocas las que me he encontrado, por lo que cuando llegas a ese perfil de riesgo a nivel psicológico, y lo que intento siempre orientar es que hagan una exposición gradual. Y no sé si lo compartís, pero mucha gente creo que sobreestiman muchas veces su capacidad para tolerar el riesgo, porque tienen mucho o poco dinero, pero aún así lo sobreestiman. Estoy completamente de acuerdo en eso. Estoy completamente de acuerdo. Y pasa muchas veces, ¿eh? Entonces, claro, si tú imagínate que pierdes 20 euros en la calle, que lo digo muchas veces, eso te jode muchísimo, te duele muchísimo, perder 20 euros en la calle. ¿Cómo vas a estar preparado para perder 100 en una operación bursátil? Es decir, hay que aprender a equilibrar cuáles son tus límites de riesgo emocional, igual que lo son los límites de riesgo económicos en tu cartera. Si no haces bien ese ejercicio de exponer progresivamente tu riesgo a ver dónde te encuentras y ir trabajando eso para que, como si fuese una droga, tu cabeza tolere cada vez más esos niveles, entonces seguramente acabarás cometiendo errores de hábitos que van a generar estrés, van a generar frustración, baja de confianza, baja de autoconcepto, vas a intentar recuperar la revancha, etcétera, lo que ya todo el mundo sabe, que tampoco quiero ser pesado con eso. Y ese te diría el camino, más o menos. Esa sería la hoja de ruta que te podría ofrecer. Y por tu parte, Mike, ¿cómo crees tú que se debe, por complementar a Víctor, pues seguir un camino para tener un marco mental adecuado, teniendo en cuenta que soy trabajador del McDonald's y que no tengo ni idea y que de Python, ni de Excel, ni de nada, ¿no? Es decir que, perdona, he dicho McDonald's, no, soy autónomo, soy vendedor de radios y fíjate, o sea, no sé realmente cuántas radios voy a vender cada mes. En este caso, una vez al mes, o sea, una vez a la semana, ¿no? Los sábados a la 1 de la tarde, pero vamos, en principio, nada, te dejo la palabra.
Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Víctor. Hacer esa labor de exposición viene muy bien. Probarnos a nosotros mismos, es decir, si nosotros, aunque lo hagamos a modo virtual, aunque luego siempre va a ser mucho más realista hacerlo en real, ¿no? Con una cuenta con la que tú estás arriesgando dinero de verdad, ver escribirnos. No, ya sea en una nota de audio del móvil o algo, ¿no? Escribirnos realmente qué es lo que está pasando en nuestra cabeza, toda esa línea de pensamientos que están viniendo cuando estamos ejecutando un trade, cuando lo estamos perdiendo, cuando se nos salta un stop, cuando estamos teniendo una gran operación, cuando llevamos una racha perdedora de, pues eso, de 3, 4, 5 operaciones seguidas mal. Todas esas cosas son importantísimas. Yo creo que la parte de tener estructurado bien el marco mental es fundamental. Entonces, a partir de que nosotros ya tengamos una experiencia de haber estado lidiando con esto durante mínimo un año, ¿vale? Yo, por ejemplo, asumo, lo digo ya, que más de la mitad de los clientes con los que nosotros trabajamos, de alumnos nuestros, puede que no lo logren, ¿vale? Yo estoy completamente... Mándaseles a Víctor, que ya verás cómo lo van a lograr. Sí. Estoy seguro que luego mejorarán un montón, pero estoy seguro, pero más que nada por eso, porque sé que al final muchos van a sentirse muy frustrados a la hora de realmente, pues bueno, de decir, bueno, estas expectativas que tenía ya no son las que me puedo encontrar. O sea, ya no puedo llevar a cabo ese objetivo porque me resulta difícil. Ahora bien, ¿cómo puedo mejorar esa parte, ¿no? Y todo, ya digo, todo parte del marco mental, saber exactamente qué es lo que es este oficio. Decía Víctor que esto está súper relacionado con actividades de élite. Estoy 100% de acuerdo. O sea, no hay nada comparable al trading en lo que sea un trabajo por cuenta ajena o algo que no sea a lo mejor eso, que equivalga a tener una cierta incertidumbre, ¿no? Sobre cuál es el futuro, asumir esa incertidumbre, abrazarla y decir, bueno, yo sé que solamente tengo la estadística de mi parte o no la tengo, por lo tanto tengo que trabajar más eso. Esas son las cosas para las que una persona tiene que estar dispuesta a trabajar, son las cosas con las que es la materia con la que tiene que estar dispuesto a trabajar para el resto de su vida, si es esto a lo que se quiere dedicar. Es eso mismo. Quiero hacer una pequeña exposición, ¿no? Antes de nada. Estamos hablando de psicología, ¿no? La psicología al final deriva en ciertas acciones. Al principio siempre y estoy totalmente de acuerdo con los dos, con Mike y con Víctor, de tener que establecer un perfil psicológico, conocernos perfectamente, y esto es complicado porque cuando nos metemos en la actividad del trading, como bien ha comentado Mike, por hacer un resumen, es una actividad de élite. Bueno, también lo ha comentado Víctor, ¿no? Lo han dicho los dos, es una actividad de élite. Una actividad de élite al final deriva en que cualquier persona puede realmente entrar en el mundo del trading y aprender, y puede incluso ser consistente, conociendo bien su perfil psicológico. Por ejemplo, yo conozco bien el mío, a mí no me gusta hacer scalping, lo odio, no puedo con ello, no me importa hacer intradía, no me importa tener operaciones abiertas varias horas, y generalmente mis operaciones favoritas, o lo que más me gusta, con lo que más me siento cómodo, es con operaciones que duren varios días y en activos con la volatilidad más baja posible. Ese es un poco mi objetivo, o eso es un poco lo que a mí me gusta. Al final esto lo he ido definiendo también un poco probando, ¿vale? Es decir, al final uno también, aunque tenga un informe psicológico, necesita también probarlo en directo y decir, bueno, esto no es para mí. Y afortunadamente, y esto creo que lo has tocado muchas veces en tu canal, Víctor, hay un concepto de cuentas fondeadas que, bueno, pues afortunadamente se puede uno arriesgar o meterse en una de estas cuentas fondeadas. Cierto es que perderá la suscripción o lo que sea si la caga, pero por lo menos lo máximo que pierde es la suscripción y bueno, pues si pierde realmente 3.000 o 4.000 euros, pues le dolerá igual porque al final está perdiendo la suscripción, pero no tanto como si perdiera los 3.000 o 4.000 euros porque al final está perdiendo la cuota que esté pagando, ¿no? Pero en principio, definiendo todo esto, cuando planteamos el arrancar en el mundo del trading, que es una actividad de élite y aunque podría ejecutarlo cualquiera, me gustaría pues, hacer ese pequeño inciso de que es el cuerpo humano y es nuestra propia biología la que afecta realmente a la psicología. Si os alimentáis mal, si coméis mal, si dormís mal, si tenéis ansiedad todo el día, si tenéis distracciones en casa que os lleven a incluso estar más estresados, si tenéis obligaciones o deudas que os pesen, porque estáis endeudados. O una cosa que ha dicho Víctor, que yo lo voy a completar, que básicamente es
cuánto puedes llegar a perder, pero cuánto tiempo vas a tardar en recuperar. Estoy hablando con tu dinero, ahorrando, es decir, con tu trabajo. Pues pierdo 3.000, ¿cuánto tiempo voy a tardar en recuperar esos 3.000? Eso afecta también a nuestra psicología. El cuerpo humano deriva o funciona por 3 puntos, que es el hormonal, conocer bien cómo funcionan vuestras hormonas, estudiadlo y veros el canal de Víctor Urrutia, el psicólogo del trading, porque es extraordinario y habla de este tema. Tenemos también el punto de la cabeza, la mente, que generalmente es la que duda y la que es la descartiana, por eso estamos aquí todos, y que generalmente es la que nos puede jugar malas pasadas al principio, ojo, luego ya cuando tengáis experiencia la mente pasa a un segundo plano, porque lo tendréis clarísimo, ¿no? He visto esto 100 veces, pues lógicamente sé que la 101, la centésimo uno, pues la centésimo primera, pues va a ser igual, ¿no? O probablemente sea parecido. Y luego, por último, está la microbiota, que es la alimentación. Podemos hablar mucho de trading y tal, pero como no os alimentéis bien, como no coméis bien a buenas horas, os va a pesar. Estaréis cediendo, si hacéis trading después de la comida, estaréis cediendo la sangre que tendría que estar en el cerebro, se estáis cediendo al estómago. O sea, imaginad la de cosas que hay alrededor de la psicología. Es espectacular. Y me gustaría, cerrar estos últimos 10 minutos preguntándole a Víctor y a Mike anécdotas que me puedan contar de alumnos o clientes que hayan obtenido aprendizajes, cosas, pues quizás situaciones que os sean comunes o que incluso sean fuera de lo común y cómo las han acabado resolviendo, pues también porque para nosotros también nos viene muy bien conocer un poco estas circunstancias, pues si nos ocurre a nosotros. Yo pues me lanzo con Víctor primero. Es una temática súper interesante. Ojalá tuviésemos más tiempo para poder charlar sobre ello, porque es un mundo entero. Pero de nuevo voy a intentar utilizar una referencia para responder a 2 cosas. Una que me he quedado con ganas de decir, y es que cuando hablabas de invertir en cripto, ¿no? O de invertir en general, o ese tipo de, no sé, hay mucha gente que participa en los mercados, y no sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo me he dado cuenta en muchas sesiones, he trabajado con muchísimos traders, y he visto que la mayoría tienen más ganas de tener la razón que de ganar dinero. Y los mercados tienen esa... Qué buena esa. No, de verdad. Y parece algo, no sé... De hecho, está el punto esto sí que a mí me molesta mucho, porque me acuerdo que había un formador que conocí, que no le voy a mencionar por no hacerle publicidad, pero es un estafador desde mi punto de vista, que él decía que él enseñaba a ser grandes traders. Y digo, perfecto, enseñas a ser grandes traders, pero no a ganar dinero. O sea, es decir... Entonces me parecía una maravilla, ¿no? La diferencia entre ser un trader y ganar dinero. Totalmente. Sí, es que al final yo lo que he visto es que se tiende a sobreintelectualizar mucho lo que implica participar en los mercados, sobre todo en el trading. Es decir, son plataformas tan intuitivas, al final todo el mundo es capaz de acceder a los gráficos de velas japonesas que están creadas incluso para eso, para que sea todavía más fácil interpretar los gráficos a nivel de datos, ¿no? Entonces te lo están poniendo todo en mano, a boca, ¿no? Para que comas, para que mastiques como si fueses un pajarillo, para que pienses que primero es muy sencillo y luego tú tiendes como ser humano a racionalizar y darle un toque intelectual a lo que estás haciendo, porque es más fácil sentirse identificado, ¿no? Porque por fin en tu vida has encontrado un lugar en el que sí te tienen en cuenta, en el que sí sabes más que tu vecino o tu amigo, porque es difícil encontrar gente a tu alrededor, normalmente la mayoría de nosotros, y pues hacemos este tipo de coloquios online, porque es muy difícil encontrar a personas de nuestra cotidianidad que se dediquen a la bolsa. Entonces, encontrar algo en el trading así, mucha gente en cambio de pensar en cómo ganar dinero generando ese hábito de trader para ganar dinero, que al final es la única función de esto, no hay ninguna más. Entonces, cuando ya entiendes a eso, sobre intelectualizarlo, decir que sabes mucho, a explicar de cosas tal cual, en cambio de focalizarte en cómo desarrollar el hábito que a ti te va a llevar por tu perfil de personalidad, por tu perfil de riesgo a ganar dinero, la gente se pierde por el camino, ¿no? Entonces, les gusta mucho eso. Me he dado cuenta que mucha gente tiene más ganas de tener la razón e intentar aseverar que ellos saben más que tú, en cambio de destinar tiempo en ganar dinero. La anécdota en base a esto es que me encontré, por ejemplo, lo tengo muy clarísimo, en mi camino con las sesiones individuales a una persona que trabajaba, era un alto cargo de una empresa multinivel. Tenía muchísimo dinero, de verdad, tenía muchísimo dinero. Multinivel de trading. ¿Cómo? Sí, no era de trading,
Era otro multinivel de otro tipo de producto, pero era un cargo. Entonces, los altos cargos de este tipo de empresas, que son al final, ya sabéis cómo funcionan los Ponzi y los multiniveles, pues están forrados de dinero, ¿no? Esa persona es buena persona, era buena persona, yo podía hablar con él, no estoy haciendo un juicio moral, pero quiero decir que no era alguien malvado, simplemente ganaba dinero con eso porque era su negocio y además quería aprender a hacer trading. ¿Qué pasa? Que me contactó después de haber perdido muchísimos cientos de miles de euros haciendo trading. Muchísimos cientos de miles. Y cuando analizamos su performance, vimos lo que hacía, cómo pensaba, lo que intentaba trasladar al trading, lo único que estaba trasladando era todos los pensamientos negativos que venía de ese tipo de negocio, que era multinivel y que implicaba hacer cosas de dudosa moralidad, las intentaba llevar al trading. Y eso le hacía frustrarse, quería tener razón constantemente, porque de donde venía, ganar dinero no era una cuestión de habilidad. Me explico, es decir, no había habilidad de desarrollo de una ejecución conductual concreta que te llevas a ganar dinero, sino que era otro tipo de función, que ya digo que no estoy entrando en la moralidad, estoy entrando en que es otro tipo de función. Entonces, cuando tú eres muy exitoso dentro de un ámbito concreto, cuando lo intentas trasladar al trading, te puedes dar contra la pared, porque eso no ocurre, puede no ocurrir. Él intentaba sobreintelectualizar eso, trasladar sus conocimientos del otro lado, intentar tener la razón porque sabía que en el otro lado había funcionado, y en el trading acabó perdiendo muchísimo dinero, ¿no? Entonces, de ahí a esa anécdota que os puedo decir, que esa persona acabó dejando el trading de la forma en que lo hacía, y cuando me lo volví a encontrar me gustó mucho porque después de varios meses, de 6-7 meses desde las últimas sesiones, esa persona había entendido, como decía antes del tema del perfil, que está haciendo trading de una manera mucho más recreacional, que no tanto intentando que sea su fuente principal de ingresos vitales, de las que ganar muchísimo dinero. Y lo hace de una forma más sana, tiene resultados más consistentes, menores, evidentemente, a nivel de cantidad de dinero, por supuesto. Era muy fluctuante, además, estaba en un momento en que parecía la bandera de España, su cuenta, pero al menos lo conseguía y se sentía bien, estaba motivado, tenía las expectativas mucho más ajustadas. Entonces, creo que podría utilizar ese tipo de anécdota para que os deis cuenta de que esa sobreintelectualización, tener razón o trasladar que eres exitoso en otro ámbito no significa que lo tengas que hacer aquí, y que es mejor que te intentes focalizar en lo que se te da bien en el trading para motivarte y seguir con ello hasta que consigas los resultados que tú quieres. Bueno, yo por destacar y completar, yo no conozco ningún trader que no sea humilde. Al menos ningún trader consistente. Totalmente de acuerdo contigo. No conozco a nadie, o sea, es decir, 100%. Que efectivamente, sí, a las personas que ves que están perdiendo dinero es porque no son humildes, y si lo creen, entonces deben parar y revisar y pensar y darle muchas vueltas a si es verdad o no. Generalmente esto no sé en qué momento me di cuenta, si lo leí, me lo contó alguien, realmente no me acuerdo cuándo fue ese punto de inflexión, pero fue cuando me di cuenta precisamente lo que decías tú, Víctor, de que no era una cuestión de tener razón, y de hecho sigo viendo todavía muchas personas que siguen sacando Fibonacci y diciendo va a llegar desde el 61.8 al 38.2 y tengo razón, y mira, he tenido razón, o va a pasar esto y lo otro, ¿no? Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, una cosa que hace Mike, que lo sé de primera mano, que él establece muchas hipótesis diferentes. Entonces, es una forma muy humilde de decirle al mercado, mira, respeto y entiendo que probablemente me vayas a comer vivo, pero bueno, voy a establecer la hipótesis más probable, y si esto sucede, pues bueno, afortunadamente entonces ha salido bien. Y luego pues la gestión de riesgo es muy buena. Entonces al final cuando tú asumes que te pueden salir mal las operaciones y reduces el riesgo teniendo en cuenta que tu hipótesis podría ser la acertada o no, es cuando consigues la consistencia. De hecho, esta es uno de los grandes puntos, ¿no? que es gracioso, ¿no? La estadística de que dice que los traders más consistentes ganan entre el 50 y el 60% de sus operaciones, ¿no? Y que no puedes pretender que tú empezando a lo mejor en tu primer año o en tu segundo año puedas alcanzar ese ratio de porcentaje de beneficio sin asumir grandes riesgos, porque lógicamente alguien te puede llegar a los 3 o 4 meses y te dirá, oye, que llevo un 80%, ¿qué me dices? Sí, pero enséñame el drawdown que llevas, ¿no? Entonces, y bueno, afortunadamente parece que te importa una mierda, perdonad por la expresión, perder tu cartera y perder la cuenta, ¿no? Queda un minutito y perdóname, Mike, porque te hemos quitado, pero te voy a dar este minuto para que puedas soltar tu anécdota, tu consejo, y cerramos el programa con otra canción japonesa para toda nuestra audiencia. Sí, yo más que consejo puedo decir que para un caso concreto de una experiencia que he tenido recientemente con clientes que han decidido muchos llevar un camino a lo mejor de querer a la hora de
componer un sistema, ¿no? Y a la hora de seguir esas reglas, querer que se dé exacta, es decir, que el mercado recree a la exactitud la hipótesis que ellos habían desarrollado, ¿no? Las hipótesis que ellos habían elaborado. Hasta tal punto que luego se presenta una inactividad ahí, una falta de iniciativa, ¿no? De querer a lo mejor entender que, bueno, que esa hipótesis no se está desarrollando, ese movimiento en el mercado no se está desarrollando tal y como tú lo has querido que se dé, pero sí que han surgido oportunidades ahí, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, he tenido bastantes discusiones con clientes de que intenten ser lo más flexibles posibles, que el contexto es siempre lo más importante, especialmente en lo que respecta al trading discrecional. El contexto siempre es lo más importante. Tener claro cuándo se invalida una idea o cuándo no se invalida una idea. Todo eso es importantísimo, ¿no? Y bueno, recientemente también una anécdota de que yo discutiendo esto con un cliente diciéndome, no, Mike, es que tú tienes un talento especial, tienes unas habilidades especiales y tal, y yo le dije, mira, yo en 2021 tuve unos resultados increíbles desde enero prácticamente hasta lo que fue el mes de julio. Luego me fui de vacaciones, estuve un mes de vacaciones. Cuando volví, prácticamente estaba pensando en terminar con esa cuenta que estaba gestionando, ¿no? ¿Por qué? Porque te desconectas, pierdes los hábitos, pierdes el ritmo y luego volver otra vez a eso, prácticamente tienes que estar durante una semana de rehabilitación. Eso significa que no todo es una habilidad especial, no todo son talentos, es trabajo, es conocernos a nosotros mismos, por supuesto, saber que eso sí pasa, no puedes irte otra vez como loco otra vez a hacer lo mismo. Si antes estabas con un Ferrari y has pasado a un Volkswagen y luego de repente, después de llevar 2 años con un Volkswagen, quieres estar una semana con un Ferrari, pues eso igual no es lo mejor, ¿no? Igual hay que ir poco despacio con el Ferrari en un parking o algo por el estilo. Entonces esas cosas me han pasado, ¿no? Y es algo que yo voy a estar trabajando con los clientes continuamente. Entonces eso porque lo considero que es importante, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Efectivamente, Mike, pues tienes razón, macho, y de hecho, pues Michael Jordan y Cristiano Ronaldo no han sido los mejores jugadores del mundo por talento, sino por trabajo duro. Nada, nos quedamos aquí con muchas ganas de continuar en otros programas con Víctor y con Mike, porque la verdad es que se ha pasado volando. Y hay algún oyente que dirá, ostras, pero esto ya ha acabado. Pues sí, se ha acabado, lamentablemente, así que señores, señoritas, nos vemos la semana que viene, sábado a la 1 de la tarde, en la Fábrica de Inversores, tener la sintonía de Radio Intereconomía y bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Un fuerte abrazo.